Te bendecimos, te alabamos, Señor. En un salmo muy conocido para los que leen la Biblia, el Salmo 103, capítulo versículo 10. Salmo 103, versículo 10. Y vamos a ver qué Dios nos quiere decir en esta noche. Y voy a poner la palabra, y voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así el versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Fíjese qué hermosa esta palabra. Y el Salmo 103 es un salmo muy hermoso, al igual que el 104, porque es un razonamiento que el rey David está haciendo con su propia carne, con su propia persona, porque en los dos salmos, el 103 y el 104, empieza diciendo: bendice alma mía a Jehová. Es algo tremendo que el rey David, que según dice la historia, ya era viejo, ya estaba entrado en años, ya no era aquel joven que venció a Goliat, ya no era aquel varón que adulteró con Betsabé, dándole rienda suelta a la carne, sino que ya era un viejito, y él discurría con su alma, con su propia persona, y decía: bendice alma mía a Jehová, porque él recordaba toda su vida, él recordaba toda la misericordia que había tenido Jehová para con su pueblo y para con él. Porque así empieza este versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Qué bárbaro es el sentir la misericordia de Dios. Él sentía la misericordia de Dios en su tiempo, al ver la historia de su pueblo, al ver cómo lo había rescatado de Egipto, al ver como cuando cada vez que ellos clamaban y se arrepentían de sus pecados, de sus maldades, de sus iniquidades, Dios los ayudaba, Dios los fortalecía, Dios los liberaba de la mano del enemigo. Así como ustedes se le habían dado gracias, ustedes clamaron realmente de todo corazón y Dios obró. Dios les trajo lo que estaban necesitando en ese momento. A uno trabajo, a otra paz, a otra el dinero que necesitaba para solventar sus gastos con la escuela de las nenas y todo lo demás. Entonces Dios es bueno, Dios está extendiendo su misericordia, pero realmente cuando le clamamos de corazón. Y acá dice en el versículo 12, en el versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Fíjense que desde el versículo 10 al 14, habla dos veces del temor. Graciela, habla dos veces del temor de Dios, del temor a Dios. Y muchas veces uno no entiende qué es el temor a Dios. Muchas veces a los que ya somos entrados en años en el Evangelio, nos daban a entender de un Dios que estaba con la espada desenvainada, cubierta de sangre, esperando a matar
a los pecadores. Así crecimos nosotros, que Dios te iba a castigar, que Dios esto, que Dios aquello, si vos te apartabas. Y después con el tiempo entendimos que Dios no es el que te castiga, sino que nosotros nos autocastigamos, porque si nosotros nos apartamos de Dios, todas las cosas nos van a ir mal. No hay vuelta de hoja. Para el Hijo de Dios, para el cristiano, no hay otra cosa que no sea estar tomado de la mano de Jesús, estar caminando los caminos que Jesús quiere, que son los caminos de Dios el Padre. Si nos apartamos, tenete por seguro que vas a fracasar, te van a ir todas las cosas mal, porque nos estamos apartando de la fuente de vida. Y después vamos a entrar, como ustedes mismas testificaban, en depresiones, en dolores, en amarguras, en sin querer levantarse, sin querer hacer esto, sin querer hacer aquello, que es muy común en el cristiano. Y cuando nos pasan esas cosas es porque nos estamos apartando de la mano de Dios. Si vos estás en la iglesia y sentís paz, sentís gozo, sentís alegría, estás recibiendo del Espíritu Santo, estás recibiendo de Dios. Aunque no lo entiendas, algo estás recibiendo de parte de Dios. Pero cuando te empieza el bajón, el desgano, la tristeza, la amargura, las ganas de no hacer nada, que perdés la paz, que maltratás a los hijos, que te peleas con tu vecino, con cualquiera, es porque estás apartándote de la mano de Dios. Y es como decía mi viejo pastor, le estamos dando oportunidad a Satanás. Porque cada vez que nosotros nos apartamos de Dios, nos van mal todas las cosas. Y yo quería hablar con respecto del temor. Y también va lo que dice Graciela. En Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y hay mucha gente que dice que sabe, porque se sabe 3 o 4 versículos, porque se sabe alguna historia bíblica, se sabe alguna alabanza o se conoce alguna cosa, y se cree que está lleno de Dios. Pero si no tenemos temor a Dios, nada sabemos. Nada sabemos. Somos neófitos y nos engañamos a nosotros mismos. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y por las dudas, yo me hice un machete diciendo que el temor es la reverencia absoluta a Dios. Es la reverencia absoluta a Dios. Y esa reverencia, yo me anoté 5 cosas, que en esa reverencia. Esa reverencia es un respeto tremendo a Dios. Y hay muchísima gente que no respeta a Dios, aún los propios personas que se dicen cristianos. ¿Y en qué nosotros podemos ver el respeto al Señor? Si nosotros realmente entendemos y sabemos que Él nos ve las 24 horas del día, que estamos siempre delante de su presencia y que sus ojos están puestos sobre nosotros. Ese es el comienzo del respeto. Los que trabajamos bajo patrón sabemos que cuando el patrón te mira, vos tratás de hacer las cosas rápido, tratás de hacer las cosas bien, tratás de hacer todo bien para que no tenga nada que quejarse, nada que decirte. Pero como a Dios no lo vemos, como no vemos a nuestro patrón, a nuestro Señor, a nuestro amo, que es Dios, no tenemos la misma visión o no nos comportamos de la misma manera. Y vos sabés que eso a Dios le duele, porque tenemos más respeto por un ser humano que a Dios. Tenemos más respeto a una persona que al Espíritu Santo. Y vaya prestando mucha atención a esto, porque esto es una enseñanza, no es nada, es una enseñanza. Y dice que no nos damos cuenta que Él nos ve, no tomamos en cuenta que Él nos ve. Por lo tanto, no nos importa ofenderlo, porque andá a decirle algo al patrón.
Te pega una patada, te echa porque total hay 100 después esperando trabajar en tu lugar. Pero como a nosotros a Dios no lo vemos, lo ofendemos. Lo ofendemos. ¿Y cómo podemos ofender a Dios? De palabra, de hecho o de pensamiento. De palabra, cuando decimos cosas que no tendríamos que decir, cuando por ahí, yo no dificulto que ustedes, pero muchas veces por ahí en la sala de profesores entran a hacer chistes sobre religión y todo lo demás, se burlan de Dios, yo agarro y me voy. Yo no me río de las tonterías que dicen, porque si yo me llego a reír de las estupideces que dicen, yo estoy ofendiendo al Señor, porque Jesús pagó mi vida con su sangre, al igual que la tuya. Entonces no podemos entrar en esas faltas de respeto, en el barba, en que esto, en que aquello, en que si María era virgen, de que todas esas estupideces que el mundo habla, que niegan nuestra fe. Nosotros no podemos compartir ese tipo de cuestiones. Y eso ofende a Dios de palabra. Después ofendemos a Dios de hecho, cuando sabemos que hay cosas que a Dios no le agradan y nosotros las hacemos. Eso es ofenderlo de hecho. Por ejemplo, quedarse con un vuelto que te da mal la cajera de donde sea, y vos te agarrás, vos sabés que te dio mal el vuelto y vos muy picaramente agarraste, lo metés en el bolsillo y te vas apuradito, apuradita. Eso es un robo. Y vos sabés adentro que ese dinero no te pertenece, pero sin embargo lo haces y te lo llevás. O lo mismo lo que estábamos diciendo los otros días acerca del chusmerío, la enseñanza que estaba dando la otra vuelta. O comprar algo robado, exactamente. Y sí, y vos no sabés qué maldición acarrea comprar cosas robadas. Exactamente, porque hay una maldición muy grande cuando vos comprás cosas robadas. Una, porque te haces cómplice del robo y te haces responsable también del sufrimiento de la persona que sufrió el despojo. Y aparte de las maldiciones, porque aquel que lo roba te maldice de pie a cabeza. Maldice al que lo compra, maldice al que lo robó y todo, y uno carga con todo eso. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y la tercera ofensa que le hacemos a Dios es con nuestros pensamientos. Es cuando nosotros maquinamos maldades en nuestro corazón, pensamos cosas que no tendríamos que pensar. Y con eso lo ofendemos a Dios. Cuando le restamos poder, cuando le restamos autoridad, cuando nos enojamos, le damos rienda a nuestra carne y nos enojamos con Dios, porque Dios no nos dio lo que queríamos, una ropa, una comida, o qué sé yo, algo que nosotros estábamos queriendo tener y que no lo recibimos, nos enojamos con Dios. Pero Dios sabe, y la palabra dice que pan y agua no te faltará. Y yo me río porque cuando nosotros recién empezamos en el Evangelio, éramos extremadamente pobres con Graciela y comíamos por generaciones. Hubo una vuelta que comimos 40 días arroz hervido. Hubo una vuelta que comimos 30 días papa hervida. Hubo otra vuelta que comimos como 25 días polenta hervida con sal. Y sin embargo cada vez dábamos la gratitud al Señor por cada plato de comida. Y la gratitud estaba porque nos íbamos con la panza llena. Porque nos íbamos con la panza llena, aunque hubiéramos comido siempre lo mismo. Pero siempre comíamos. No hay que darle lugar a los malos pensamientos, que es lo que decía Graciela. Que esos pensamientos de que no vengas al culto, que estás cansado, que no vengas, esos pensamientos te los pone Satanás. No hay que darle oportunidad, porque donde vos le diste una oportunidad al diablo, el diablo hace estragos en tu vida. La reverencia a Dios se demuestra en la obediencia.
en la obediencia a los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios están escritos acá en la palabra, acá en la Biblia, y nosotros tenemos que leer la palabra, tenemos que leer la Biblia, porque si no, ¿cómo vamos a saber qué es lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada? Tenemos que empezar a leer la palabra. Después la obediencia al Espíritu Santo, como decía Diana, cuando el Espíritu Santo te habla, cuando vos vas a hacer algo y sentís en tu cabeza no lo hagas, o esto está mal, o ojo con lo que vas a hacer, es el Espíritu Santo el que te está diciendo las cosas. Y uno, si no le obedece, se acarrea muchos males también. Y otra forma de obediencia es el consejo que te da la autoridad. En este caso los pastores, no hay diáconos, no hay personas que ayuden, así que están los pastores. Nunca el que es realmente pastor se va a entrometer en tu vida para mal. No va a andar chusmeando, hurgueteando en tu vida, no, esas cosas no se hacen porque la vida son sagradas. Pero cuando algún verdadero siervo de Dios te diga, mirá, yo veo esto, es porque Dios le dijo que te hable. Y Dios le dijo, hablale de esto, por esto, por esto y por esto. ¿Te das cuenta? Eso hacen los verdaderos siervos de Dios. No se andan entrometiendo en la vida de los hermanos. Cuando dicen una palabra es porque Dios le dijo que les hable. La reverencia a Dios, la reverencia absoluta a Dios, se refleja en el amor. En el amor primero a Dios, en el amor a Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, al morir, hasta dar hasta la última gota de su sangre por nuestra vida, por nuestro rescate, porque no teníamos salvación y nuestra alma se iba al infierno. Y si nosotros sufrimos en esta tierra, ¿cuánto más íbamos a sufrir en el infierno? ¿Cuánto más? Un lugar donde hay lloro y crujir de dientes, donde el gusano no muere jamás. Imagínese como en las películas de zombies, gente comida por gusanos y sufriendo en su carne. Es algo tremendo. Y de eso nos rescató Jesús. De eso nos rescató Cristo, porque tuvo misericordia de nosotros. Tuvo misericordia de usted, tuvo misericordia de mí. Por eso tenemos que amar a Jesús. Otra expresión del amor es amor a la obra. El amor a la obra del Señor, a la iglesia. Hay que tener amor por la obra del Señor, hay que tener amor por las cosas de la iglesia. Uno tiene que amar las sillas, uno tiene que amar la cocina, la heladera, tiene que amar todo lo que hay en la casa del Señor. Porque todo esto costó sacrificio, todo esto costó vida, costó vida. Usted dice, ¿cómo costó vida? Sí, porque esto se pagó con trabajo y que para trabajar hay que vivir, hay que hacer muchos sacrificios, hay que aguantar muchísimas cosas y el Señor proveyó para pagar por todas las cosas que hay acá. De acá no se recibió nada regalado, lo único que fue es todo comprado, todo comprado. Uno tiene que amar la obra. Uno tiene que amar, aunque sea un día que tenga, venir a limpiar la iglesia, venir a pasar un trapito por las sillas, venir. O si no, agarrar y decirle a la gente que está encargada en qué puedo ayudar. Puedo limpiar la iglesia, puedo hacer algo, puedo barrer, puedo agarrar y atender a los nenes. Amor, amor por la obra. Pero es muy difícil por ahí que si no amamos el sacrificio de Jesús, menos vamos a amar la obra, menos vamos a amarla. Otra forma de reverencia es el amor a los hermanos. Es amor a los hermanos, porque muchas veces decimos que amamos a los hermanos y nos parece que los amamos porque preguntamos por ellos, pero jamás vamos a visitarlos. Jamás le vamos a decir, ¿qué te pasa que no venís a la iglesia? ¿Qué te pasa? Te extrañamos. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es? ¿Qué te pasó? ¿En qué te engañó Satanás? ¿Te das cuenta? Tenemos que amar a nuestros hermanos. Cuando abrimos la iglesia estaba llena, llena.
Y después el amor a las almas. El amor a las almas para entender y comprender que las almas necesitan de Dios. Y hoy la verdad que recibí me pasó algo que conmovió mis entrañas. Usted que anda por Merlo habrá visto a un muchacho que es down, vendiendo en el túnel. Que es down, vendiendo en el túnel. Y yo un día lo llamé, oré por él, estuvimos hablando y lo invité a la iglesia. ¿Y sabe qué? Es un hermano en Cristo, porque él congrega. Y todos los domingos a las 9 de la mañana va a la iglesia. ¿Y sabe qué hizo hoy? Me invitó a su iglesia. Me invitó a su iglesia. Y yo te pregunto, ¿a cuántos invitás a la iglesia? ¿A cuántos invitás a la iglesia? Sabiendo que la verdadera liberación está en Dios. ¿A cuántos invitamos a la iglesia? Y hoy me invitó a la iglesia. Y yo le dije, no sé si voy a poder ir, porque yo tengo culto el sábado. Le digo, no te prometo nada, pero por ahí voy. Después te aviso. Pero el hecho es que me invitó a la iglesia. Me invitó a ir a recibir de Dios. Cuando yo lo había invitado primero para acá, que lo invité hace como un mes para que viniera. Y vive acá a la vuelta. Y yo no sabía que era hermano. Pero fíjate qué tremendo, sí, fíjate qué tremendo, ¿no? Él cómo trabaja y lo mejor de todo, aún con toda su deficiencia física, me invitó a su iglesia a recibir de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Que estamos completamente sanos. ¿Qué hacemos? Fíjate qué tremendo, cómo se expresa el amor. Después la reverencia a Dios. La reverencia a Dios también se expresa en nuestra pureza personal y en el querernos a nosotros mismos. La pureza personal es querer santificarnos, es querer agradar a Dios, es querer apartarnos de lo que nos hace mal, apartarnos del pecado, no consentir con aquellas personas que nos quieren llevar a hacer cosas malas que están fuera de la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Nosotros no somos trapo de piso de nadie. Somos hijos de Dios, comprados con la sangre de Cristo. Y nadie nos puede obligar a hacer cosas que no queremos hacer. Nadie nos puede obligar. Y si lo ponemos a Cristo por adelante, por escudo nuestro, van a ver cómo realmente se van a terminar todas las cuestiones. Porque muchas veces recibimos presiones para hacer cosas que no nos agradan, que sabemos que están mal, y sin embargo, para no discutir, para no hacer cosas, no las terminamos haciendo. Y estamos ofendiendo a Dios y nos estamos denigrando a nosotros mismos. Mucho cuidado con eso. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Dios nos va a tomar cuenta qué hacemos con el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo. Otra forma de reverenciar a Dios es con la gratitud. La verdad que hoy estuve contento en la gratitud, porque muchas veces cuando se da oportunidad a la gratitud, todo el mundo se queda callado, se queda mirando, como si no recibieran nada. Y ustedes no saben cómo se duele mi corazón, porque yo los miro y yo sé que comen todos los días. A pesar de todo, yo sé que comen todos los días. Yo sé que cuando tienen alguna necesidad, Dios les suple. De algún lado aparece lo que ustedes necesitan. Yo lo sé. Y sin embargo, hay días que nadie quiere agradecer. Y eso es falta de amor. Es falta de no entender que realmente si Dios quisiera no darte las cosas, estarías peor que Job. Estarías peor que Job, comiendo raíces de los árboles. Porque si a Dios quisiera cerrar la mano, cerrar el cielo sobre tu vida, ay Señor, nunca nos acontezca.
porque ahí sí no tendríamos refugio para nada. Y ahí realmente sabríamos qué es pasarlo mal. Pero Dios no hace eso, porque Dios nos tiene misericordia. Porque cuando Dios nos mira desde lo alto, ve el manto de la sangre de Cristo que nos cubre, ve la sangre de Cristo derramada por nuestras vidas. Y su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. Fíjate qué tremendo que todo esto y qué importante que es la gratitud. Y cuando nosotros no agradecemos a Dios, no lo estamos reverenciando como realmente Él tiene que ser reverenciado. Lo mismo cuando cantamos alabanzas metódicamente, así, pero no sentimos ese fuego interior que nos impulsa a cantar, a alabarle a Dios, agarrar y con el medio de la alabanza decirle: santo eres, Señor, mi alma te alaba, mi alma te bendice, porque no lo tenemos adentro. Tenemos que empezar a buscar estas cosas. No nos olvidemos cómo empezó esto, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es esa reverencia absoluta, esa entrega de amor, esa entrega de servicio, esa entrega en santificación, esa entrega en paz. Es todo lo que yo les dije: el respeto, la obediencia, el amor, la pureza, buscar la pureza espiritual, la gratitud, la alabanza, el servicio. Todo eso es reverenciar a Dios. Porque si no lo hacemos, todavía no entendimos lo que Dios nos dio. Y todavía nosotros somos neófitos y no tenemos sabiduría, porque no tenemos temor a Jehová. El temor a Jehová no es estar todo así achiquitado como cuando nuestros padres nos iban a pegar un cachetazo. El temor a Jehová es todo esto que nosotros necesitamos entender y comprender. Y cuando empecemos a entender y comprender esto, vamos a empezar a crecer en sabiduría. Esto es lo que yo quería compartir hoy y espero que les sea de utilidad y que Dios les rebendiga. Amén.